La Reforma y sus versiones, porque hay acá, estoy citando 3, podría citar 4, Lutero, Calvino y Zwinglio, pero también hay Fox. Lutero era alemán, era monje, e hizo la Reforma en Alemania. Calvino era francés, era laico, e hizo la Reforma en Ginebra. Zwinglio era alemán, sacerdote, y hizo la Reforma en Zúrich. Tenemos 3 personas, 2 alemanes, 2 cleros, un laico, la Reforma en Alemania y 2 ciudades en Suiza. Aquí tenemos ahora un otro reformador, Calvino, quien nació en Francia y era 25 años más joven que Lutero. Su verdadero nombre es Jean Calvin. A él se le llama el organizador del protestantismo porque trabajó pastoralmente para organizar a las iglesias reformadas en Estrasburgo y Ginebra, y ha desarrollado un nuevo modelo de iglesia. De familia de clase media, su padre, después de servir a la iglesia romana en varias capacidades, se convirtió en el secretario del obispo. Calvino creció ligado a los asuntos de la iglesia, metido ahí siempre en medio de la iglesia porque su familia ahí estaba. A los 14 años de edad fue a la Universidad de París, donde Erasmo, otro gran hombre de este tiempo, había estudiado. Calvino se dedicó a la teología. Por diversas razones su formación dio un giro inesperado. En primer lugar, debido a las nuevas enseñanzas del Renacimiento y del humanismo, que libraba una batalla en contra de la escolástica y la teología de la Edad Media, Calvino se involucró y aceptó las nuevas ideas. En segundo lugar, se iniciaba en París un fuerte movimiento para la reforma de la iglesia, dirigida por este tipo ahí, el Jacques Lefebvre de Tapo, de 1455 a 1536. Calvino se convirtió en amigo de algunos amigos de Lefebvre. La tercera razón está vinculada a las obras y las ideas de Martín Lutero, que se distribuyeron en París causando agitación. Parece que Calvino y Lutero nunca se encontraron personalmente, pero Calvino entró en contacto con las ideas de Lutero durante los años de estudiante y seguramente ellas lo influenciaron y muchísimo. En 1528, después del grado de maestría en artes, Calvino se trasladó a Orleans. En esta ciudad se dedicó al estudio de las leyes. Después de 3 años de estudio en Orleans, Bourges, París, logró el doctorado y licencia en leyes. En este recorrido aprendió griego y se dedicó a los estudios de los clásicos, que eran de gran interés para los humanistas de su época. En 1536 publicó la primera versión de los Institutos de la Religión Cristiana, un tratado sistemático de la teología, en donde por puntos trataba de cada uno de los temas. Mediante la lectura de este material, el reformador de Ginebra, Guillermo Farel, convenció a Calvino para ir a esta ciudad con el fin de auxiliarlo en la reforma. Asumió el pastoreo de la iglesia de San Pedro y predicaba 3 veces al día. Además de esto, producía folletos devocionales, escritos doctrinales, resúmenes y comentarios. Él tiene comentarios sobre todos los libros de la Biblia, excepción hecha al libro de Apocalipsis. El libro de Calvino produjo impacto en la sociedad en la que vivía y en la posteridad. Los institutos de la religión cristiana
Trajo un resumen claro y un conjunto de ideas del protestantismo, de la Reforma. Él tenía 3 volúmenes, uno de los cuales lo dedicó al credo de los apóstoles y el otro a la doctrina de la predestinación, que es un punto característico de Calvino. La teología de Calvino consiste en la comprensión de la historia de la relación de Dios con el hombre. Desde la preexistencia, antes mismo de la creación, Dios diseñó todas las cosas. Creó a los ángeles que lo traicionaron. Creó el universo, hizo la tierra y creó al ser humano. Dios desde siempre sabía que el ser humano iba a caer en pecado por la gana de ser autónomo y predestinó desde la eternidad a muchos que van a vivir con él para siempre. Así lo afirma Calvino. El reformador Zwinglio, Oldrich Zwinglio, que vivió de 484 a 531, integra la primera generación de los reformadores. Su padre era agricultor y juez en la ciudad de Wildhaus. La familia tenía una renta que permitió recibir buena educación para el sacerdocio. Estudió en la Universidad de Viena. En 1502 fue para la Universidad de Basilea, donde se graduó como bachiller en artes, recibiendo también el grado de maestre. Demostró profundo respeto por Erasmo y poco interés él tenía por la teología. De 506 a 518 fue pastor en Einsiedeln, debe ser así que se pronuncia esto, un centro de peregrinos que lo hacían para redimir sus culpas según la promesa de la iglesia. Gente que caminaba para llegar a ciertos puntos claves y cuando allí llegaban tenían el perdón de los pecados. Él enfrentó los abusos del sistema de las indulgencias y en cierto punto, cierto momento de su vida, con una imagen negra de la Virgen María, la ridiculizó tal como Erasmo lo tendría hecho. Zwinglio se transformó en un humanista bíblico. Fue a Zúrich para ejercer el pastoreado en 1519. Ahí, en Zúrich, se opuso al trabajo de mercenarios en el servicio extranjero porque tenía influencias corruptoras. Zúrich prohibió la práctica en 1521. Zwinglio alzó la bandera de la Reforma cuando afirmó que los diezmos se deben pagar no por obligación, pero como acto voluntario. Esto avaló las finanzas de la Iglesia romana, porque cobraba como si fuera impuesto de la gente. Él se puso en contra de la práctica del ayuno cuaresmal. Y las autoridades católicas entonces decidieron promover un debate público en que Zwinglio enfrentaría a todos. Y después, como resultado de esto, los líderes civiles adoptarían el resultado de este debate. Las autoridades católicas decidieron promover para este debate. Zwinglio preparó 67 artículos en donde repite lo que Calvino y Lutero decían. El análisis de los puntos esclarece su posición teológica, pero no trae luces sobre la disidencia anabautista que sufrió. En el material que yo hice para ustedes leer, hay allí los 67 artículos, y un comentario sobre cada uno de ellos.
Cuando tuvo alguna influencia en el consejo de la ciudad, Zwingli volvió atrás y ya no predicaba en contra del bautismo infantil. Y si uno mira los 67 puntos doctrinarios que Zwingli escribió, no se percibe una sola nota que haga mención a este punto. Y la pregunta se impone: ¿por qué no hizo mención al bautismo de niños? ¿Y por qué se dispuso a ceder ante el consejo en cuanto al bautismo infantil? ¿Qué lo llevó a hacer esto? Miedo, diplomacia, convicción teológica. Tampoco se vio una afirmación en cuanto a la separación de la Iglesia y del Estado, aunque hay algunos lineamientos en donde se deduce que podría haber algún germen de este posicionamiento. Mismo cuando dice que la autoridad civil que es cristiana se debe obedecer, y se puede inferir que la no cristiana se debe resistir, no se encuentra una afirmación clara de la necesidad de ruptura entre la Iglesia y el Estado.